hola con... Hola, Belles. Hola. Ahora está llamando a todo el mundo. Voy a bajar un poco porque se ve mucho techo. Que se nos vea a nosotros. Ahí no lo puedes poner. Igual está... Porque Es eso que ahí está entendí. muy alto. Y no se puede aquí, no hay opción. Esto es así. Esto es para ponerlo. Está más bajito. Está lo más bajito que se puede. ¿Sí? Pero mira, nos está enchufando a nosotros. Aquí con el tema de la iluminación. El técnico de luces. No te entiendo lo que dices. Pero ya estamos en directo. Hola. ¿Qué tal? Y les estoy explicando que estamos con las luces mientras se van conectando. Yo pensaba que se estaba iluminando También. y también. Estoy contigo aquí. Buenas tardes. Hoy es zumito de granada, que nos vino. Que si es vino no tengo problema en decirlo, pero hoy es zumo de granada. Pero queda bien en los chatitos, ¿eh? Sí. Que los meditadores no podemos tomar vino. Hoy no, luego Es mentira, después, es luego mentira. después sí, pero ahora no. Durante la meditación. Bueno. Hola, Alberto, bienvenido. Pues voy a ir haciendo la presentación de Xavi para quien no le conozca, para las personitas que luego vayan viendo. Espera que tengo que poner el modo avión. Y aquí la tienes. Bueno, Xavier, gran descubrimiento del Matarraña. Y gracias por estar aquí lo primero y por compartirnos todo esto, que yo sé que lo haces con tanto amor, de servicio también a las personas. Pues Xavier es una de esas personas que han llegado al mundo de la ayuda tras haber vivido durante años en el pozo del estrés y la ansiedad, coqueteando con la muerte en 2 ocasiones incluso. Buscando soluciones a su sufrimiento, conoce y se acaba certificando primero como coach y posteriormente como profesor de mindfulness del programa MBPM de Mindfulness para la Salud. No sé qué es esto, pero ahora nos lo explica. Sí. Hoy se dedica a impartir cursos de mindfulness, organizar retiros y ha organizado e impartido en la Fundación de la Universidad de Girona, no sé si lo he dicho bien, Perfecto. un curso de gestión del estrés laboral. Encantado. Es que mi catalá es... Me encanta, ¿eh? Estoy en ello. Yo soy una buena estudiante. Muy maca, sí. Recientemente ha decidido abandonar el entorno urbano para instalarse en la comarca del Matarraña, donde disfruta compartiendo en esta tierra sus conocimientos de mindfulness y meditación. Así nos conocimos. Ahora os cuento. Suele utilizar una frase en sus cursos y grupos de meditación. La conciencia es transformadora. Si queremos cambiar, primero hemos de saber de dónde partimos y a veces cuesta aceptarlo. Pese a que habla de cosas muy serias, no entiende la vida sin alegría ni sentido del humor. Y esto doy fe, yo de ello. ¡Hola, mamá! Hola, ¿qué tal, mamá? Suegra, la llamo suegra. No, suegra... No, quedaría... Es paliarla. Ay, qué bueno. Hola, Santi. Muchas gracias por estar todos y todas aquí en este momento. Ahora se irá sumando la gente. Bueno, he hecho esta breve presentación de Xavi. Yo le conocí en un retiro aquí de bienestar. Ya nos habían hablado de antes, al uno del otro, o sea que tenemos cosas en común que compartir. Y bueno, con él estoy haciendo ahora martes de mindfulness, donde sigo profundizando un poquito más en todo esto. Entonces aquí te lanzo la pregunta, Xavi. ¿Qué es para ti mindfulness? Vaya pregunta, eso es como que te pregunten qué es la vida, ¿no? Sí. Pues mira, mindfulness, y relacionándolo con la tontería que acabo de decir, de hecho es una manera de vivir tu vida. Es decir, mindfulness es vivir la vida con conciencia. Es decir, sabiendo qué me pasa, sabiendo dónde estoy, sabiendo cuando camino que aquí hay un árbol y tiene esta forma. Y esta vez, en esta época hay flores y en esta época pues han caído las hojas, ¿no? Y lo mismo contigo mismo, es decir, mindfulness, que se traduciría como la atención plena, atención consciente, pues es una herramienta que nos permite en un momento dado saber cómo estamos. Yo siempre digo que cuando meditamos a veces nos queremos dar mucha profundidad, de ver quién somos y estas cosas, y no, yo me conformo algo que parece tan tonto y tan difícil es de saber cómo estamos. Cuando hablo de cómo estamos,
En la meditación normalmente tocamos cuatro aspectos, ¿no? ¿Cómo está mi respiración? Que da mucha información la respiración. ¿Cómo noto mi cuerpo? Aquello que a veces hacemos como un pequeño escáner para decir, ay, este hombro, mi abdomen, noto una tensión. ¿Esto? ¿Cómo noto mi tono emocional? Me noto triste, me noto alegre, me noto con euforia, me noto rozando la depre. ¿Cómo me noto? Tranquilito. ¿Y cómo... ¿Por dónde van mis pensamientos? Muchas veces, bueno, pensamientos, para que os hagáis la idea, se habla, dicen los sabios, que pueden entrar de 50 a 60 mil pensamientos en nuestras cabecitas cada día, ¿no? Muchos son fugaces, la mayoría son muy fugaces, pero en ocasiones el mundo de los pensamientos, pues hay algunos que vienen y vienen, aquellos que todos conocemos, ¿no? Aquellos pensamientos recurrentes, ¿no? Y entonces, pues la oportunidad del mindfulness de ser conscientes, de vivir con conciencia, también te ayuda en un momento dado pues a identificar estos pensamientos y saber qué hay detrás de estos pensamientos y a partir de aquí poder actuar. Ya está. ¿Ya me puedo ir? Sí. Sí. Te has ganado la cervecita después. Exacto. A ver, es que es un tema muy amplio. De hecho, antes estábamos hablando de esto y es como, wow, pueden salir de aquí muchísimos temas de conversación. Una persona que no haya meditado nunca, que no haya hecho mindfulness nunca, ¿qué le aconsejarías? Que lo pruebe. No, a ver, es que en el fondo a veces damos demasiado bombo, ¿no? A los conceptos. Todos, la mayoría de las personas, y yo desde luego el primero hace no tantos años, a mí me dicen, oye, ¿has probado eso de meditar? Y yo me habría cogido un ataque de risa. Yo, lo que dice tanta gente cuando empieza a meditar, es que yo soy muy nervioso, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo parar. Es que está para eso, para ayudarnos a parar un poquito. Porque no paramos, porque nos levantamos, vamos al baño, nos hacemos el café, nos vestimos, salimos, cogemos el coche, vamos caminando, vamos al trabajo, salimos del trabajo, vamos al súper, llegamos a casa, cocinamos, ponemos Netflix y nos vamos a dormir. Esta es la vida habitual de la mayoría de las personas, ¿no? ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es meditar? Ostras, es una oportunidad que tenemos para parar un momento al día. Y lo que os decía antes, saber cómo estoy. Algo tan sencillo. Y esto lo podemos hacer todos. Nos cuesta parar, claro que nos cuesta parar. Si vivimos siempre corriendo y en el estrés, nos cuesta parar. Pero esto es lo que vamos a aprender. Al final el mindfulness y vivir con más conciencia, al final lo que hacemos con el mindfulness, con la meditación, es ejercicio mental. Es decir, yo a veces hablo con gente que 2 horas de gimnasio cada día. Y luego les cuesta sacar 15 minutos para meditar cada día. ¿Cuándo es tan importante el gimnasio, que por supuesto lo es mucho, o cualquier otro tipo de ejercicio saludable, tan importante como la meditación? Porque lo que estamos haciendo cuando meditamos es entrenar nuestra mente, especialmente toda esta parte de la frente, que la parte del cerebro que hay aquí en el frontal, que es el neocórtex. Cuando tú empiezas a meditar, lo que empiezas a hacer es activar las neuronas, crear nuevas redes neuronales en el neocórtex. ¿Qué significa esto? Que como esta parte de la cabeza es la parte más evolucionada del cerebro de los seres humanos, es la parte más relacionada con la conciencia, con la concentración, con el orden, con la rutina. Una parte que tantas veces descuidamos. Y que tenerla descuidada es lo que nos lleva, entre otras cosas, al estrés, ¿no? Entonces, meditar es ponerse. Sufrir, porque al principio te vas a poner a meditar y tu cabeza no va a parar. Y te vas a acordar que mañana vas al dentista, o que has de ir al súper, o que luego has de llamar a tu madre, o a tu hijo, o al Espíritu Santo, entiéndeme. Y al principio nos cuesta hacer eso. Nos cuesta pararnos. Pero es que es lo que necesitamos. Entonces dices, ¿puede meditar todo el mundo? Yo diría que sí. O casi todo el mundo. Hay personas que en un momento dado se ha de consultar si están en condiciones de meditar o no, pero son muy pocas personas. La mayoría de las personas, por supuesto, pueden meditar y nada, y que es simplemente sentarse y escuchar a alguien que te guíe,
alguien con un poquito de sentido, ¿no? Común. Es guapa Nerea, ¿eh? ¿Y tú? No, Tú ella más. ella más. Que por eso no la miro mucho, porque cuando la miro ya pierdo la concentración. Te deslumbran Ni con el las mindfulness ni luces. nada. Yo te quería preguntar, por esto que hemos dicho también en la presentación, que a mí me lo has contado, pero ellos no, entonces profundizar un poco más de cómo llegas tú al mindfulness. Esas 2 ocasiones en las que tú casi llegas a la muerte. Y bueno, ¿cómo te ha servido el mindfulness para estabilizar tu vida? Pues mira, fue casi casual, ¿eh? Y no, de verdad, ¿eh? Es decir, como tantas cosas. Yo estaba a punto, por culpa del estrés, de morir 2 veces en mi vida, una con 30 años y una con 50. Es decir, que lo del estrés, aquello que comentaba Nerea en la presentación, realmente me ha castigado mucho en la vida, ¿no? Ahí es cuando llegas al mindfulness, cuando en un momento dado de tu vida dices, coño, es que no me quiero morir tan joven. Es que dices, me encanta la vida, me encanta disfrutar de la vida, reír, estar con amigos, estar con mis hijos, ¿no? Y dices, ¿cómo puedo conseguirlo eso, no? Y entonces, pues, sabiendo que el estrés es la fuente de mis problemas en un momento dado, de hecho es el resultado de una manera de vivir y se convierte en fuente de problemas. Entonces dices, bueno, voy a buscar algo y entré en Google. Cuando entré en mindfulness no sabía que era mindfulness, yo os lo digo de verdad. Pero vi una cosa llamada mindfulness y que hablaba para el estrés. Hacían unos cursos en la ciudad donde vivía hasta ahora, en Girona, y entonces pues me apunté a un curso de estos. Y hice el curso. Estos cursos duran normalmente 8 semanas, un día a la semana. Y me sorprendió mucho. Primero porque dije, hostia, si puedo parar y meditar un ratito. Esto ya fue una primera sorpresa, ¿no? Pero es que luego, os tengo que reconocer una cosa, que hice el curso y en este caso no me porté muy bien como alumno. Tenía tanto estrés en aquella época, estaba a tope de trabajo siempre y tal, que recuerdo que no me tomé muy en serio los deberes que tenía que hacer un poco cada día, ¿no? Y entonces lo hice, me gustó el curso, pero lo bueno de hacer mindfulness, cuando hablamos de meditación, no es la teoría. Esto sirve para poco. Lo único bueno que puedes hacer cuando tú entras en esto es practicar un poquito cada día. Parar 15-20 minutos al día, cerrar los ojitos y hacer alguna meditación. En un curso te dan unas cuantas pautas, te dan unas meditaciones, unos audios. Y esto no lo hacía mucho. ¿Pero qué pasó? A veces la información se nos queda aquí y en un momento dado te baja aquí, ¿no? Y esto es lo que me pasó. Un año después me di cuenta, yo tenía un despacho y daba charlas de vez en cuando y tal, y me di cuenta que estaba dando unas charlas y sin ser consciente estaba explicando cosas de las que había aprendido en el curso de mindfulness, sin ser consciente. Y entonces un día paro y digo, coño, si esto que estoy diciendo, miro mis apuntes de mindfulness y lo que estaba haciendo y lo que estaba impartiendo era el curso de mindfulness. Wow. Sin saberlo. Y entonces dije, uff, eso ahora ya me ha llegado. Y en ese momento pues hablé con mi maestro, el chico que me hizo de profesor en el curso, que es un crack, que es un maestro y un íntimo amigo mío. Organizamos ahora cursos, retiros juntos y tal. Y bueno, y le pregunté si él me veía a mí de profesor de mindfulness, ¿no? Porque lo que me quedó claro es que aquello era importante, era potente. Y me quedó claro que quería profundizar. Y para profundizar pues hay que formarse. Y entonces pues hice la formación y bueno, que os tengo que decir que me ha cambiado la vida. Y es que es así, ¿eh? Me ha cambiado la vida. Por eso llego, desde el sufrimiento, desde el tener ganas de no vivir tan estresado y buscando una herramienta y encontrándomela casi de manera casual. Es así. A mí también me llegó el mindfulness en un momento de mi vida complicado. Bueno, llegó antes, pero cuando le hice caso fue justo antes del diagnóstico de esclerosis múltiple. Yo estaba estudiando psicología, había compañeras que hacían cursitos dentro del grado y yo era como, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claro, mis amigas me decían, precisamente porque no tienes tiempo, porque tienes ese estrés, esta herramienta te puede venir bien, pero yo pasaba. El caso es que cuando ya llega el momento en el que empiezo a ir demasiado a los médicos,
y me empiezan a mandar pruebas que a mí me resultaban complicadas. Alguna hasta me daba miedo. O sea, yo pasé miedo. Para mí la punción lumbar fue un horror. O sea, fue como una preparación mental muy fuerte. Y ahí fue cuando comencé a hacer el programa de 40 días de mindfulness que yo tenía por mis compañeras. Y, y recuerdo también cómo me ayudó a afrontar toda esa situación, ya no solamente en el estrés, sino emociones tan complicadas como puede ser el miedo. De llegar a la consulta el día que me iba a hacer la punción y me dicen, Nerea, ¿qué tal estás? Y yo, tengo miedo. Tal cual. Pero el poder decir, voy a respirar hondo, me voy a tumbar en la camilla hasta que me hagan la prueba y poder como gestionar los nervios de ese momento, el miedo de ese momento de otra manera totalmente diferente. No, o sea, estaba siendo yo la dueña de mi emoción en ese momento. Y eso fue un programita de 40 días. Y ahora le voy a No. preguntar yo a la coach, ¿eh? Es decir, es que me gusta, ¿eh? Es que Venga, yo- pregúntame. ¿Y cómo gestionaste ese miedo? ¿Cómo superaste un poco ese miedo con el mindfulness? Pues cada vez que tenía miedo, o sea, antes de la prueba, cada vez que tenía miedo, yo recuperaba como esas meditaciones de acógelo, no huyas de miedo. Sé consciente de que tienes miedo, de a qué. O sea, me metía, ponía una atención plena a mi miedo en el que yo realmente veía de qué forma me estaba afectando, a nivel físico, a nivel mental, a nivel cómo se disparaban esas cosas en mi vida. Entonces, cuando yo me veía en la situación de miedo, me iba a la respiración. Empezaba a controlar la respiración y en el momento que yo gestionaba la respiración de otra manera, mis pensamientos cambiaban, mi emoción como que se iba bajando poquito a poco y esto me permitió hacer frente a esa situación. Que yo lo pienso, no me he vuelto a ver en otra, pero yo lo pienso y digo, si me vuelven a decir que me tienen que hacer una punción lumbar, digo que no. Del miedo que me da, pero bueno, ahora tengo esa Esa herramienta. Claro. Y fue un programa de 40 días, que luego sí que he profundizado más, he estado asistiendo a clases, ahora te tengo aquí, en Matarraña. Y la verdad es que no he sido muy buena alumna porque no lo he integrado en mi vida, pero sí que cada vez que me noto tal, los recupero. Sé que es una herramienta que está a mi disposición. Yo lo que te quiero preguntar, Xavi, es qué beneficios tiene a largo plazo. Porque yo lo he experimentado a corto. Pues es... Mira, cuando ha leído Nerea la presentación, ha dicho que hay una frase que para mí es la esencia del mindfulness, ¿no? En la vida queremos ser felices, más o menos. Hay que sí, que Sí. más o menos queremos Sí. ser felices. Me imagino que vosotras y vosotros también, ¿no? ¿Para qué sirve el mindfulness? Para ayudarnos a ser felices, pero ¿desde dónde, no? Porque eso de la felicidad también hoy yo pienso que a veces se utiliza con demasiada frivolidad, ¿no? Aquello, depende de ti ser feliz y tal, sí, pero bueno, a veces tenemos problemas, a veces tenemos circunstancias que no nos facilitan ser felices y lo que vamos a hacer es aprender, pues bueno, primero aceptarlas, ¿no? Pero por encima de todo, el primer paso, cuando hablamos de mindfulness, que es esta frase que le decía a Nerea, es que la conciencia es transformadora. Lo que decía ahora ella de su miedo, yo no puedo arreglar mi miedo, no puedo arreglar mi estrés, no puedo arreglar mi dolor, el dolor del tipo que sea, si antes no acepto que lo estoy sufriendo. Esto es lo primero que hay que hacer. Es decir, aceptación. Aceptación. Yo me encuentro con muchas personas que vienen a mis consultas o a mis cursos y dicen, no, yo vengo por curiosidad porque yo no tengo ansiedad, yo no tengo ansiedad y ya, bueno, es que te lo dicen 20 veces, que están, pobre gente, muy ansiosos, pero es que no lo quieren aceptar. Es que esa es la gracia. Si yo no, de entrada, acepto lo que hablaba Nerea, de esa aceptación, de ese no huir, yo tengo miedo, pues sí, tengo miedo, claro. Yo estoy sufriendo, claro. Me acerco a mi sufrimiento. Es difícil y puede sonar raro, pero abrazo mi sufrimiento. Porque al final mi sufrimiento es mío, es mi experiencia. No puedo rechazar a mi experiencia si lo que estoy sintiendo ahora es esto y me está haciendo sufrir. Pues amigos, lo abrazamos
con cariño, porque además con cariño, ahora os diré una palabra mágica en el mindfulness que se está desarrollando hoy y que está creciendo, ¿no? Pero es lo que digo, primer paso es conciencia. A partir de que soy consciente y soy honesto, porque a veces somos conscientes pero luego no queremos ser honestos y lo seguimos apartando, ¿vale? Sé que me pasa pero no miro. Eso es falta de honestidad. Para solucionar las cosas vamos a hacer un trabajo primero de conciencia, luego de honestidad. Y luego hay una palabra mágica cuando hablamos de aceptación, que para mí ya es, se ha de poner un guión después de aceptación y añadir esta palabra que es compasión. Hoy por hoy no se habla de mindfulness, sino se incorpora el término compasión. Hoy cuando hablamos de mindfulness y compasión, o, aún más difícil, autocompasión. Cuando tú estás sufriendo, por lo que sea, y sufrimos muchísimo cada día, conscientes o inconscientemente, habitualmente, normalmente, como decía Nerea, huimos, o a veces me doy cuenta que sufro y el lenguaje que utilizamos con nosotras o nosotros mismos es tan bestia. Qué tonto eres, tío, vuelves a sufrir por esto, estás ahí otra vez, no lo solucionarás nunca. Ese lenguaje borde, autoexigente, ruin, un lenguaje que con una persona que queremos no utilizaremos. Si a mí me llama mi amiga Nerea y me dice, Xavi, charlemos que no estoy bien, te voy a explicar una cosa, pues yo vendré, ¿y qué es lo primero que haré? Pues abrazarla y diré, ¿qué te pasa, cariño? Esto es fácil hacerlo con los otros y a veces es muy difícil hacerlo con uno mismo. Solamente un 15% de la población es autocompasiva. Es decir, o por lo menos un poco más autocompasiva con uno mismo que con los otros. Más compasiva con uno mismo que con los otros. El 80% de las personas, es decir, 4 de cada 5 personas, nos es mucho más fácil ser compasivos que autocompasivos. Entonces, ¿cómo aceptamos? Con cariño. Con cariño hacia nosotros mismos. Porque si yo acepto a regañadientes y con según qué palabras, eso no me va a hacer cambiar. Entonces hoy, cuando hablamos de que la conciencia es transformadora, si encima le ponemos esas gotitas de autocompasión, será felizmente transformadora. Porque lo que se ha demostrado en estudios de mindfulness y autocompasión, que utilizar el lenguaje duro con nosotros mismos, venga va, hazlo y solucionarás el problema de una vez. Venga va. Esto no soluciona nada. Quiero perder 5 kilos. Pues métete, tío, y venga, y dieta a tope y tal. No vas a perder 5 kilos. Háblate de otra manera. Abrázate y decir, chico, si ya lo has hecho otras veces, si eres muy grande, si eres muy bueno. Venga, va, demos mañana el primer pasito y vamos haciendo. Esto te puede ayudar a cambiar. Entonces, pues, cuando hablábamos de esto, es decir, ¿qué me puede ayudar a la conciencia? Aceptación y autocompasión. Ahora que estabas hablando de esto de la autocompasión, bueno, yo abro el tema y a ver qué sale de aquí. A mí me da la sensación de que cuando somos autocompasivos es más fácil tener compasión con los demás. Es como algo que yo no me permito a mí, ¿cómo se lo voy a permitir a los demás? Esta chica es muy lista, ¿eh? Es que esta chica es muy lista. ¿Tú cómo lo ves? Yo como lo veo. Por supuesto, es que es así. A ver, es así y además es que tampoco descubrimos la sopa de ajo ahora diciéndolo aquí ni Nerea ni yo. ¿eh? No. Es decir, mira, yo trabajo mucho con algunas meditaciones de corte budista y tal. Y el mindfulness en general trabaja con meditaciones, muchas de ellas de origen budista, ¿no? Luego las occidentalizamos, les ponemos nuestras pildoritas, las duchamos con un poquito nuestra cultura, pero el origen de la mayoría de estas meditaciones es budista. Yo normalmente trabajo en según qué grupos de meditación, con 2 meditaciones, a veces no hace falta nada más. Una es un seguimiento de la respiración, prestar atención a tu exhalación, a tu inhalación, al movimiento de tu cuerpo. Y luego hay la otra meditación que es preciosa, muy difícil a veces, que se llama en sánscrito. Es que Nerea y yo normalmente nos conocimos hablando sánscrito, sí. Y vamos así por la vida, ¿eh? Hay un sánscrito que se llama metta,
Estamos muy locos. Meta Bhavana. Meta con dos T significa amor, amor incondicional, bondad, ¿no? Una palabra, pues, del Pali, un dialecto del sánscrito. Bhavana significa cultivo, de desarrollo. Entonces, en esta meditación, Meta Bhavana, lo que estamos haciendo es cultivar nuestro amor, mirar de desarrollar nuestro amor, ¿no? Y esta meditación, que tiene unos 2500 años de antigüedad, tiene 5 etapas, donde vamos a desear que le vaya bien a distintas personas. Bueno, al final la última etapa es a cualquier ser vivo del mundo, ¿no? Pero es que la primera etapa de esta meditación, por eso te respondo con esta meditación, ¿no? Nerea, es desear lo mejor a uno mismo, querernos. Luego, si queréis, pues podemos hacer una pequeña práctica de esto. Y hoy he hecho una, esta mañana he guiado una a las 7 de la mañana. Si queréis, a las 7 de la mañana os puedo guiar una meditación cuando queráis, ¿eh? Nerea me dice que no. No. A veces lo intento, pero no, ¿eh? Y a veces tan sencillo como empezar pues imaginando que estás sentadito frente a un sol y que te está acariciando un sol que está amaneciendo. Digamos, de ir cambiando tu estado emocional, digamos, ir creando, ir cultivando un estado emocional más positivo, ¿no? Y entonces cuando ya estás ahí, que te empiezas a sentir bien y con calidez, pues dices, y ahora, pues mira de desear lo mejor para ti, pues mira, que sea feliz, que me vaya bien en el amor, en el trabajo, que tenga buena salud. Esta es la primera etapa. Luego desearé esto en una segunda etapa a una persona amiga, a una persona neutra, aquella persona con la que me cruzo, que me sirve un café y no sé ni quién es, ¿no? Incluso en la cuarta etapa del Meta Bhavana voy a desear lo mejor a una persona con la que tenga algún conflicto. Esto a veces es complicado. Pero bueno, estoy trabajando poco a poco, ¿no? Y entonces en la última etapa, pues, deseas lo mejor a lo que decía antes, a cualquier ser vivo del mundo, ¿no? Es lo mismo que sea un animalito, que una planta, que un árbol o que un ser humano, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Que esta meditación de 2500 años de antigüedad, que es una meditación muy potente, muy transformadora, la primera etapa es querernos y desearnos lo mejor a nosotros mismos, a nosotras mismas. Vale, y aquí algo que me he encontrado en varias conversaciones, porque eso al final sería amor propio, pero muchas personas ven ese amor propio como un acto egoísta, el ver por uno mismo. ¿Qué diferencia hay para ti entre ese amor propio y el egoísmo? ¿O Es cómo que lo ves tú? son dos conceptos antagónicos. Es decir, querernos no, para nada es egoísta. Normalmente el egoísmo, ¿de dónde nace? Del sufrimiento, de la envidia, del que quiero. Es decir, sale de la comparación normalmente con otros. De ahí sale el egoísmo. Esto lo quiero para mí, porque el otro, si el otro lo tiene, yo tengo derecho a lo mismo. Y si el otro también tiene aquello, pues yo también tengo derecho a lo mismo. Y yo no voy a estar por detrás de los otros. Y yo tal. Es decir, esa manera de vivir egoísta es una manera, de alguna manera, de entrada cero amorosa. De entrada cero amorosa. De entrada no cultivas amor hacia ti mismo. No te quieres. Estás queriendo lo que tienen otros en un momento dado. Estás viviendo pendiente de los otros, no pendiente de ti mismo. Entonces, claro, yo lo que hago cultivando con esta meditación, el querernos, si yo me quiero, luego voy a querer a los otros. El egoísta pasa de querer a nadie más. Pero es que ni a él mismo es capaz de quererse. Si habláramos del concepto del narciso, del narcisismo, ¿de dónde nace todo eso? ¿De qué necesidad nace? Verme y reflejado y verme como la persona más guapa, o la persona más tal, o la persona en función de qué estoy ahí, ¿no? ¿Qué me lleva a esta necesidad narcisa? ¿Qué me lleva a esa necesidad egoísta? Porque ser egoísta nace, radica de alguna manera de la necesidad, de la escasez. Cuando nosotros mismos, en plenitud, podremos ser cualquier cosa menos escasos. Porque somos motores de una abundancia tremenda, somos fuente de creatividad, somos una célula sola nuestra de nuestro cuerpo. Tiene una complejidad. Imaginaros lo que somos nosotros, que estamos compuestos por millones de células. Es decir, somos una obra de arte cada uno de nosotros. Y no nos valoramos y no nos queremos. ¿Qué diablos? Querámonos. Pero querámonos
Porque somos una obra de arte, porque somos un milagro, somos un milagro. Entonces dices, eso no es egoísmo, querer una obra de arte, como cualquier otra persona, pero también a mí, ¿eh? Que insisto, que cuesta mucho más querernos a nosotros mismos que a los otros. Valorémonos, sepamos que somos un proceso increíble de la creación. Y esto es magnífico. Entonces, eso no es egoísta. El egoísta es el que quiere, el que tal, el que acapara, el que vive desde lejos, totalmente fuera del amor. Qué bonito. La voy a hacer llorar, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Sí. Qué bueno. Pues, a ver, yo he experimentado tus clases, tus encuentros de mindfulness. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer una demostración? Porque quiero que lo experimenten. Bueno. Hombre, no. Con 5 o 6 horas una meditación vamos bien. No. Igual no escapa. Pues si queréis una meditación de 5 minutitos la podéis hacer. Vale, la dejamos luego para... Sí, lo que queráis. Es decir, si os apetece probarla, pues hacemos 5 o 6 minutos luego. Vale. No hace falta más. Si no, para ampliar el tiempo, pero no, venga, 5 minutitos. Sí, porque además si alguien no ha hecho nunca meditación ni nada, ponerle aquí media hora. No, hemos de ser cariñosos, ¿eh? Hemos de ser buenos, ¿eh? Sí. Me acabo de acordar del látigo, cuando decías tú de cómo nos hablamos. Yo recuerdo un profesor con temas de estos de desarrollo personal que decía, mira, cada vez que te hables de esa manera, ¿no? De mal de ti, de qué tonto, qué torpe, qué mal me salen las cosas, dice, haz el gesto. Totalmente. Y así eres consciente de las veces que te estás fustigando a ti mismo. Y es que además esto tiene consecuencias a todos los niveles. Es que nuestra salud, y aquí estamos con la gran coache de la salud, se resiente de esos estados emocionales negativos. Es que se resiente de eso. Es decir, la meditación, además de activar nuestro cerebro, nuestra conciencia, es que tiene unos beneficios para el cuerpo espectaculares. A ver, la premio Nobel de Medicina de hace unos 10 años, la doctora Elizabeth Blackburn, australiana, me parece que no sé, australiana inglesa, pero bueno, hace días que no la veo. Bueno, ya se lo preguntan. No, esa mujer hizo un trabajo sobre los telómeros. No sé si sabéis si os suena lo que son los telómeros. Los telómeros... Dentro de la célula, ¿no? En el cromosoma, los cromosomas que tienen como una forma así como de X, en las terminaciones, los cromosomas hay como unos capuchones. ¿Sabéis como los cordones de los zapatos? Que en las puntas le meten esos plastiquitos para que no se deshilachen. Pues esto, así explicado, para que os hagáis una idea de la imagen, ese capuchón, ese plástico en nuestros cromosomas, son los telómeros. Los telómeros con cada división celular, es decir, a medida que vamos creciendo y pasan los años y los años, los telómeros en cada división celular van perdiendo dimensión, se van acortando. Y llega un momento, a veces, cuando ya en la senescencia, cuando ya casi ya no puede haber división celular, que ya somos mayores y tal, que las células van muriendo también, los telómeros pueden llegar a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Que se deshilacha la información genética que contienen los cromosomas. Se pierde información o podemos tener alteraciones, que es cuando llegan algunas enfermedades, ¿no? Entonces, la doctora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina 2009, amiga tuya. Y gran amiga, vamos a cenar casi cada viernes. Este viernes se va a presentar y mañana Nerea. Pues esta buena mujer descubre que los telómeros, que se constituyen con una enzima que se llama telomerasa, resulta que son reversibles. Es decir, que no solo puedes frenar su deterioro, sino que pueden llegar a volver a crecer. Con lo cual, no es que esto se está estudiando porque incluso para alargar la vida humana, no puede ser un problema según quién, ¿eh? Pero alargar la vida humana, de mi lado malo, pues podría, pero ya no vamos tan lejos. Simplemente que nuestros cromosomas estén más saludables y que si hemos de morir a los 85 años, moramos con menos deterioro o con más deterioro es muy importante. Entonces, esto
de tener que los telómeros están en mejor estado de salud, nos ayudaría a tener una vejez mucho más saludable, mucho más digna. Y entonces la doctora lo que descubre es que una alimentación determinada, un ejercicio determinado y la meditación, y esto está en un libro que se llama El efecto telómero, pues ayuda a vivir mejor nuestra vida, a vivir mejor nuestra vejez, con más salud física y mental. Y esto es muy importante. Y esto, pues la doctora Blackburn comprueba que con la meditación, con la experimentación sobre la meditación, pues esto pasa. Es uno de los 3 componentes que habla para que puedan regenerarse estos telómeros. Wow. Es decir, que lo del cuerpo es una pasada. A ver, meditar refuerza el sistema inmunológico. Es decir, el estrés lo que hace es machacar el sistema inmunológico. En el momento que meditas, que calmas un poco tu estrés, lo que estás haciendo es mejorar tu sistema inmunológico. Cuando decía, yo he estado 2 veces coqueteando con la muerte. La última vez fue cuando tenía 50 años. Fue una época, un año que tuve con un estrés monstruoso, monstruoso. Y cogí pues un constipado y en horas se volvió neumonía y en pocas horas estaba en el hospital. Claro, si no tenemos sistema inmunológico, un constipado puede degenerar en que pocas horas estés en un hospital. Y esto es lo que me pasó a mí. Llegué al hospital y estuve 5 días en la UCI. Llegué ciego, sin riñones, en cuestión de 12 horas de empezar a encontrarme mal, ¿no? Por suerte lo explico y lo explico con alegría, porque es que es una suerte poder haber luego descubierto esto y sentirme hoy mucho más saludable que cuando tenía 50 años. Entonces dices, qué bien. Y sin duda pues es esto, la meditación, el mindfulness y otras cosas, y comer mejor, pero es que todo está en el mismo pack al final, ¿no? Cuando nos cuidamos es porque también somos más conscientes. Y entonces pues bueno, por eso que precisamente ella, nuestra querida Nerea, que habla tanto de salud y también, pues precisamente cuando hablamos de mindfulness no se puede disociar para nada de la salud, ¿no? Porque la meditación y el mindfulness ayuda mucho a mejorarla también. Sí, de hecho, además de mejorarla, también es un preventivo. Por supuesto. Porque si te encuentras ya mal y empiezas a practicar, te va a ayudar. Pero si tú lo tienes como tu día a día, Claro. es un preventivo natural. O sea, yo prefiero invertir ese tiempito en mí que en estar enferma y tener que coger una baja. Por supuesto, si es que lo que te digo, tu sistema inmunológico estará mejor, te constiparás menos, estarás más saludable. Serás más consciente de tu ejercicio, serás más consciente de tu alimentación. Hoy hay toda una parte del mindfulness que trabaja la conciencia sobre la alimentación, lo que es el mindful eating. Y eso es maravilloso. Es decir, yo hice un curso el año pasado de mindful eating y es brutal cuando te das cuenta de lo que comes, de cómo te hace sentir un mordisco, de qué tipo de hambre tienes. ¿Es un hambre física? ¿Es un hambre social? Estoy alternando y he de comer porque hay mucha gente que come. ¿Es un hambre del estrés? Es un hambre, bueno, han tipificado 30 y pico tipos de hambre distintas. No os los voy a decir porque algunos suenan muy surrealistas. Las tengo todas. ¿Eh? Todas Sí. esas hambres Las tienes. Hablan del hambre celular, incluso. Wow. De notar que tus células tengan hambre. Imagínate, yo tengo un buen diálogo con mis células, pero no llego a tanto, ¿eh? Yo tampoco. Pero para que veáis, ¿no? Es decir, es esto. Por lo tanto, al final, si vives conscientemente, te das cuenta de lo que haces, de lo que no deberías hacer. Y entonces, sin castigarnos, es cuando puedes hacer cambios en tu vida para vivirlo con más. Bueno, de hecho, yo estoy formado en esto que hablábamos, que decías esto del MBTN. Así que he dicho, no tengo ni idea Es de qué decir, es. en el mundo hay muchos cursos y programas de mindfulness, ¿no? Pero hay algunos que están más reconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente han tenido más investigación detrás. Es decir, hay unos cuantos programas que muchas universidades, muchos hospitales los han puesto en práctica con sus alumnos o con sus pacientes, ¿no? Según donde sea. Y entonces pues han podido comprobar los efectos positivos de la aplicación de esos programas de mindfulness.
yo me he formado en uno de estos programas más reconocidos, que son ingleses, y en España la escuela está en Valencia, Respira Vida Bresburg, una maravilla de personas. Y la creadora de este programa es una mujer que lleva desde los 16 años en silla de ruedas viviendo, ¿no? Por culpa de un accidente, con mucho dolor toda su vida. Y entonces esta mujer, que llegó a sufrir mucho con el dolor, descubrió pues que la meditación y el mindfulness le ayudaba a vivir con menos dolor. Ahora os haré un comentario sobre esto, si me permites. Vale. Porque es una de las claves de todo esto, ¿eh? Entonces, esta señora crea un programa que es el MBPM, que mi inglés es de pueblo, ¿eh? Es decir, que es el Mindfulness Based en Pain Management, ¿no? Pain es dolor, gestión del dolor basado en mindfulness. Esta mujer aprende y crea un programa de estos de 8 semanas para aprender a gestionar el dolor. Es decir, hoy se vende el programa o se comercializa como mindfulness para la salud. ¿Quieres que te explique lo del dolor? Sí, por favor. Es que esto es muy importante. Y esto es lo que, precisamente, cuando meditamos, tenemos la posibilidad de reducir nuestro sufrimiento. Lo que nos explica en el curso la creadora Vidya Malabarg es que hay dos tipos de dolor o de sufrimiento, ¿no? Lo que llamaríamos el sufrimiento primario. ¿Qué es el sufrimiento primario? Pues mirar, me acabo de romper un brazo. Esto meditando no voy a poner bien el brazo, ¿eh? No. Pero, o tengo fibromialgia, yo tengo muchas personas en mis cursos con fibromialgia, ¿no? Tú tienes fibromialgia. Y esto pues es un problema realmente duro, difícil de vivir a veces con ello, ¿no? Pero vamos a algo más fácil, me he roto un brazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy me he roto un brazo. Pues que esto me va a doler, que igual no acepto que me he roto un brazo, porque además voy a empezar a poner otro sufrimiento encima de la rotura del brazo, que es lo que se llama el sufrimiento secundario. ¿Y qué es el sufrimiento secundario? Pues toda aquella cantidad de tontería que voy a poner encima de este dolor. Por ejemplo, ostras, no podré hacer deporte durante unos días. Y si no hago deporte voy a engordarme más y ya estoy tal. Y además, ostras, si me han dicho que vale de estar un mes de baja. Y en el trabajo querían sobra gente y aún me van a meter en la lista negra. Todo esto, toda esta salsita que le vamos metiendo a las diferentes situaciones difíciles que tenemos en la vida, es lo que se llama el sufrimiento secundario. Claro, yo el sufrimiento primario no lo puedo eliminar. Me he roto un brazo o me han despedido del trabajo. Eso no lo puedo arreglar con la meditación. Pero lo que sí que puedo arreglar es ir eliminando un poco, ir rebajando esas otras capas de cebolla que voy metiendo y que hacen que mi sufrimiento, que inicialmente era una pelotita de ping-pong, se ha convertido en un melón o en una sandía. Esto es lo que puedo trabajar con la meditación. Aprender a soltar, aprender a negociar con mis pensamientos y decir, hey, que esto es solo un pensamiento y que los pensamientos no son hechos. ¿Me entendéis? Porque vivimos a veces pensando que los pensamientos son algo real y solo son pensamientos. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro, que es muy puñetero, capta ese sufrimiento secundario como si fuera sufrimiento primario también. Es decir, que se llega meditando, como hoy se mide todo con los escáneres, con los electrodos que nos meten en el cerebro, bueno, en la cabecita, pues se ha llegado a medir el sufrimiento afecta a determinadas áreas del cerebro, ¿no? Y entonces tú puedes ver la intensidad de ese dolor, el movimiento, la red neuronal de la parte donde el dolor está activa en tu cerebro, pues va súper a tope, ¿no? Cuando uno empieza a meditar, una persona que medite ya habitualmente, puede llegar a reducir ese sufrimiento secundario, a reducir su sensación de dolor en un 60%. Wow. Entonces, precisamente, estos son los temas que para mí es muy importante, ¿no? De cuando hablamos de mindfulness, de los beneficios y estas cosas, es decir, amigos, es que nos puede ayudar a vivir con mucho menos sufrimiento.
Y a mí me gusta mucho poner la balanza, ¿no? Es decir, por un lado si tengo sufrimiento y por otro tengo felicidad. Si pesa mucho el sufrimiento, la felicidad no la voy a ver, venga, allá arriba. Pero en cambio, si voy bajando el sufrimiento, mi felicidad la voy a ver, va a estar aquí, la voy a tener presente. Este es el tema. Este es el tema. Vamos a gestionar el sufrimiento. Y cuando menos sufrimiento tengamos, más felices nos podemos llegar a sentir. Un montón de beneficios. Prevención en salud, reducción del estrés, reducción del dolor, tanto Del sufrimiento. el sufrimiento Sufrimiento, primario y secundario. Bueno, el primario, yo no hablo. A ver, el primario lo único que podemos trabajar un poco, el sufrimiento primario, es como lo que hablábamos antes con la aceptación compasiva. Es decir, en el momento que acepto, que abrazo mi sufrimiento, lo que hablábamos del miedo que nos decía Nerea hace un rato, solo por mirar de cara a mi miedo, a mi estrés, a mi ansiedad, al tipo de dolor que tenga, solo por reconocerlo, mirarlo de cara y ser incluso capaz un día, que es difícil, pero ser capaz un día de abrazar, algo va a bajar en el sufrimiento primario, algo va a bajar. Pero bueno, eso ya es el 2.0 de la meditación. Wow. Vamos con el primero, vamos a reducir el sufrimiento secundario, que ese sí que está en nuestras manos, y este es fácil de hacerlo, con un poquito de meditación diaria. Vale, ahora sí que te voy a dar paso para hacer esa meditación breve, para que podamos experimentar todas las personas de qué estamos hablando durante este ratito. Sí. Y que lo puedan sentir, experimentar. Pues eso no me lo esperaba que me lo preguntase, por eso he traído el conco por casualidad. Que lo traías ahí en la bolsa. Entonces, qué bueno, ¿Cómo que improvisado se ve, ¿Qué has visto? El resto ha sido improvisado, no hemos preparado nada. O sea, lo dejo aquí, pero que sepáis que va a sonar un cuenco real. Pues bueno, mira, yo siempre, antes de hacer una meditación, siempre hago una pequeña introducción que es muy importante. Esto si un día os animáis a meditar, o igual algunas de vosotras o algunos ya lo hacéis, pues sabéis que antes de meditar es muy bueno guardarnos un minutito para bajar un poquito ya. Es decir, que yo os animo a que si os va bien cerréis un poquito vuestros ojos, respiréis un poquito y miréis de soltar un poco vuestras cargas, ¿no? Aquello, por ejemplo, permitir que sea el suelo, el asiento, quien carga el peso de vuestro cuerpo. Digamos que mientras dure la meditación, no vamos a cargar con nuestro peso. Y lo mismo con otros pesos que a veces tenemos por ahí, ¿no? El peso de las emociones, pensamientos. Vamos a mirar de aparcar un poquito ahora, de soltarlos. No es fácil, Si no podéis, no pasa nada. Digamos que sería lo normal. Pero vamos a mirar de soltar un poquito. Si podemos soltar un poquito, pues soltemos un poquito esos pensamientos, esas emociones. ¿Qué nos permite esto? Pues llegar más limpias, más limpios a la meditación, ¿no? Y si llegamos como más vacíos, es más fácil que luego podamos estar más atentos a lo que surja. Vamos a hacer una breve meditación. Simplemente, como hablaba al principio de la charla con Nerea, para saber cómo estamos ahora. Y entonces os propongo que durante un poquito, ya os voy guiando, prestemos atención a cómo notamos, cómo sentimos ahora nuestro cuerpo. ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo notamos nuestra cara? Si está tensa, si la notamos relajada, nuestra mandíbula, nuestros ojos,
Igual están cerrados, pero notamos que se mueven. Como notamos nuestro cuello, nuestras cervicales, nuestros hombros y brazos. ¿Cómo notas tus brazos, por ejemplo? ¿Los notas fuertes? ¿Los notas un poco cansados? ¿Cómo notas tu espalda? ¿Algún punto de tu espalda que te pueda molestar? ¿Tus lumbares? ¿Notas cómo la respiración hace subir y bajar un poquito con su movimiento tu espalda? Esta respiración amable, que puedes hasta sentirla como si fuera un suave masaje, ¿no?, que te estás dando a ti misma, en tu columna, en tu espalda. ¿Cómo notas tus caderas, toda la zona de tu pelvis? ¿Algún dolor, alguna tensión? Simplemente se trata no de juzgar, no de preocuparte, de observar. Observar cómo estás ahora, en este momento. Bajaremos por tus piernas, tus pies. Simplemente, pues esto, observando. Y volveremos a subir hacia la parte delantera del cuerpo. Cómo notas tu abdomen. Notas cómo se expande y se contrae con cada respiración. Y tu tórax. Notas cómo tus pulmones se llenan y vacían de aire una y otra vez. Ya que estamos ahí, ¿cómo notas tu respiración ahora mismo? ¿Cómo es esta respiración? ¿Es agitada? ¿La notas tranquilita? De hecho, te pregunto y te preguntas, ¿dónde la notas más tu respiración? ¿En tus pulmones? ¿En tu abdomen? Os animo ahora que aparquemos un momentito la respiración, el cuerpo, y prestemos atención a nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos están pasando ahora por tu cabecita? Son esos pensamientos que hablábamos antes, fugaces, que casi ni nos damos cuenta que están allí. ¿O es alguno de esos pensamientos que siempre que van y vienen? O igual ahora no tienes pensamientos y estás tan metida o metido en la meditación que has podido aparcar esos pensamientos. Sin juzgarte, ¿eh? Que sea lo que tenga que ser. Vamos a ir acabando, pero antes de acabar también te hago una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo notas ahora tu tono emocional? ¿Estás tranquila o tranquilo? ¿Hay nervios por ahí? ¿Hay tristeza? ¿Hay alegría? ¿Alguna preocupación? Simplemente saber, ser consciente de cómo está tu emoción en este momento. Poco a poco iremos saliendo de la práctica, ¿no? Pero antes estaré 30 segundos en silencio para que mires de hacer el resumen, ¿no?, a ti mismo, de qué te has notado, ¿no?, en tu cuerpo, en tu respiración, en tus pensamientos, en tus emociones. Y poco a poco volveremos a abrir nuestros sentidos
pues a los sonidos que puedes tener ahora en tu habitación, a la temperatura de tu habitación, si hay algún olor o algún sabor que tienes por ahí, en tu nariz, en tu boca. Y cuando toque el gong, con suavidad vais abriendo los ojos, sin prisa. Si tardáis unos segunditos, pues es un buen regalo que os vais a hacer. Muchas gracias, Xavi. Gracias a ti, Nerea, por confiar. Porque mucha gente, sin lo que meditamos, no pensé. Un placer haber estado aquí contigo, con los que nos hayáis acompañado. Mucha ilusión de poder compartir estas poquitas cosas que sé, pero que me gusta mucho compartir, de verdad. Ya lo sabe, Nerea. Sí, sí, sí. Y de mil amores lo recibo. Esto que ofreces. Pues que así sea. Muchísimas gracias. No sé si en este ratito en estos minutitos te apetece, no sé, hablar de algo. Mira. Porque Xavi no está en Instagram, no le podemos encontrar. No. De algo de... Sí, de dónde te pueden encontrar o cómo mira, pueden profundizar en si a alguien le esto. apetece un día meditar, hacer un curso de mindfulness y no le ha parecido raro esto, pues decírselo a Nerea y que os pase mi teléfono y ya está. Yo funciono de una manera muy hoy. No estoy mucho en redes. He venido aquí a vivir al Matarraña para vivir con menos ruido, que digo yo, ¿no? Y cuando hablo con menos ruido, no es tan solo el ruido de la ciudad físico, ¿no? El de los coches, ni su contaminación, ni de todos los tipos, ¿no? Es que cuando estás en un sitio con menos estímulos, también te ayuda a que baje el ruido que tenemos aquí, ¿no? Y este ruido es el más malo de todos, ¿no? Y entonces, por eso también no quiero estar mucho en redes ni nada de eso. Y si a alguien de verdad le apetece un día probarlo, sin ningún compromiso, pues que me lo transmitís y yo seré muy feliz de hablar con quien pueda tener interés, de verdad. Mira, de verdad que la vida con conciencia es distinta. Al final, cuando desarrollamos esas dos meditaciones que he dicho que desarrollaba, una, la de respiración, ayuda mucho a trabajar, a desarrollar la conciencia, y la otra, que es la otra pata del mindfulness, a desarrollar el amor. Que os voy a decir que si queréis cultivar un poquito conciencia, cultivar amor a uno mismo, pues que os animo a probarlo, porque la verdad es potente como herramienta esto, es potente. Para mí lo ha sido, vamos. Y muchas gracias, familia. Gracias a ti, Xavi. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Os agradezco un montonazo. Mira, mi madre te está dando las gracias, que le ha encantado. Pues me alegra mucho, mamá de Os Nerea. conoceréis, mamá, cuando venga. Nos conoceremos, ojito, Así que muchísimas gracias por este ratito juntos. Gracias, Xavi, por estar aquí y brindarnos este espacio, esta meditación que nos has regalado hoy. Y nos vemos prontito. Un abrazo enorme. Chao. Chao.